A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto desde Arequipa con el doctor Walter Oporto Pérez. Él es director de la Red de Salud de Islay Arequipa. Hay una muy buena noticia, ¿no? Porque se está logrando en la Red de Salud de Islay Arequipa, se está logrando reducir la incidencia de casos de tuberculosis, de TBC, ¿no? Doctor Walter Oporto, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos, ¿cómo es que se ha logrado reducir esta incidencia de casos de TBC en Islay? Bueno, primeramente señalarle de que la tuberculosis es una enfermedad que generalmente afecta a los pulmones y es sumamente contagiosa y sigue siendo en algunas zonas del país un problema sanitario muy grave, ¿no? Principalmente algunas provincias de la selva, en el Perú, y también en su momento lo fue aquí en la provincia de Islay, donde incluso hace algunos años atrás tuvimos una de las más altas tasas a nivel de Latinoamérica. De tal manera de que lo que nosotros hemos hecho ha sido una cosa que es además comprensible, lógica, hacer un seguimiento estricto casa por casa con instrumentos, en este caso la ficha familiar que nos permitió hacer pues un seguimiento estricto a las familias afectadas por tuberculosis. Y de una tasa de más o menos 200 pacientes enfermos por tuberculosis por 100.000 habitantes, bueno, ya prácticamente ahora tenemos menos de 7 por 100.000 habitantes. La tasa histórica ha sido, usted nos explicaba, ¿cuántos habitantes por cada 100.000? Mire, como le digo, se llegó a tener una tasa de 200 enfermos por 100.000. Claro. 200, mientras que en la tasa nacional estaba alrededor de 130 por 100.000 habitantes. Hay algunos distritos de Lima que también tienen tasas elevadísimas todavía de tuberculosis. Por ejemplo, la jurisdicción de donde está ubicado el Cerro San Cosme, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema grave. Ahora, en Islay, ¿en qué zona se concentraba el mayor número de casos de tuberculosis, mayor incidencia? En la zona del valle, por las labores agrícolas que se tienen ahí. En el Valle de Tambo, ¿no? Zona en el Valle de Tambo. Las personas que venían a trabajar ahí, obreros, peones agrícolas, venían de las zonas altas, principalmente de la zona aymara de Puno, y en estas zonas pues no había tuberculosis. A la actualidad hay muy pocos casos, entonces ellos tenían, digamos, una inmunidad que no había tenido contacto con el bacilo, y llegaban a esas zonas agrícolas y rápidamente eran presa de la enfermedad. Entonces, al inicio se concentró en la zona del valle, pero también en los otros distritos de la provincia. Bueno, sería interesante que nos comente, doctor, cómo se fue trabajando casa por casa, ¿no? Para ir captando precisamente a las personas que tenían esta enfermedad, este mal, y de qué manera, ¿no? Compartir un trabajo de salud significa tener una relación permanente con la comunidad. Sí, mire, estos problemas de salud, estos problemas de infecciones, digamos, que se contagian de una persona a otra, la única manera de poderlas controlar es haciendo una búsqueda activa. Y esa búsqueda activa se tiene que hacer en la comunidad, se tiene que hacer en el hogar. Entonces, lo que nosotros hicimos, ¿no?, es una búsqueda activa casa por casa, buscando a los pacientes que probablemente estuvieran afectados por esta enfermedad, y lo que es lógico, se capta un paciente, se le da tratamiento y esta persona ya no va a contagiar. Entonces, eso es lo que se ha logrado en los últimos años, y utilizando un instrumento que nosotros denominamos ficha familiar. Desde hace 19 años, por supuesto que el Ministerio de Salud también desde hace 10 años ya tiene todo un programa con una ficha familiar, ¿no? Precisamente la estrategia
se denomina ficha familiar, aunque constantemente cambia de nombre en el Ministerio de Salud. Pero lo cierto es que la búsqueda es en el hogar, es haciendo lo que es atención primaria de la salud, que es muy importante. Es más importante hacer labores preventivas que labores curativas. ¿Se puede ya confirmar en estos momentos, doctor Oporto, que la TBC está controlada en la zona? Los expertos en este tema señalan que cuando en una determinada, jurisdicción, en una determinada zona, se logra tener un número de 20 afectados por 100.000 habitantes, menos de esa cifra, se dice que la tuberculosis está controlada. En aquellas zonas que, la enfermedad ha tenido una incidencia importante, caso de la provincia de Islay. Entonces nosotros en estos momentos tenemos menos ya de 20 casos por 100.000 habitantes, estamos en alrededor de 7 casos por 100.000 habitantes, y en el transcurso de las siguientes semanas incluso vamos a dar de alta a algunos de estos pacientes que todavía tenemos. Nuestro invitado en esta oportunidad a través de Conexión Perú es el doctor Walter Oporto, ¿no?, director de la Red de Salud en Islay, Arequipa, ¿no? Otro tema que merece que usted lo comente, ¿no?, es el impacto económico positivo que tiene combatir la TBC, porque le demanda muchos gastos, ¿no?, el tratamiento, ¿no? Claro, mire, tiene varios impactos, ¿no? Es una enfermedad que afecta a las familias y las afecta de una manera, no solamente desde el punto de vista económico, porque la persona afectada por tuberculosis prácticamente no puede realizar otras tareas, dependiendo de su grado de afectación, pero también tiene un impacto psicológico. Últimamente, de repente no, pero hace algunos años, los pacientes con tuberculosis eran segregados, eran discriminados, de tal manera de que tiene pues esos impactos económico, social, familiar. Muchos de esos pacientes fallecen, entonces tiene, como le digo, una afectación muy grande, un impacto muy grande en la comunidad. Ahora, los costos de tratamiento, que si bien cierto los asume el gobierno peruano, ¿no? Incluso se les da algún tipo de apoyo alimentario, pero lo cierto es que el Estado peruano invierte mucho en estos pacientes. Estos pacientes, por ejemplo, los que son resistentes a varias drogas, tranquilamente su tratamiento puede superar los $10,000. Entonces imagínese la cantidad de pacientes que se tienen en el país con esta enfermedad. Ahora, permítame abordarle otro tema, doctor, que también guarda relación, ¿no?, con el tema de la salud, ¿no?, que está referido a la COVID o COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son las cifras, cuál es la incidencia que se maneja en este momento, la prevalencia en Islay, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, en cuanto a la COVID-19, hace varias semanas ya, desde el principio de año más o menos, ya no tenemos casos de COVID-19. Ya no se presentan casos en Islay, eso es un buen avance, ¿eh? En general ha habido una disminución importante a nivel regional e incluso a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos saliendo de este recrudecimiento que ha habido, que inició pues en el mes de enero. Y en cuanto a vacunación en Islay, en Mollendo, ¿cómo ha ido avanzando? ¿De manera regular? Sí, la vacunación ha venido avanzando de manera regular, siempre haciendo constar que la vacunación es, voluntaria, y nosotros estamos en alrededor del 70% en segunda dosis para los mayores. Es una de las cifras más altas en Arequipa, ¿no?, comparado a otras localidades, ¿no? Ligeramente superior. ¿Y se están cumpliendo con la dosis correspondiente, 3 dosis por lo menos, que es la cifra regular? Sí, también se están colocando ya las terceras dosis, ahí el avance es mucho menor, y también ya se está poniendo a disposición de la población la cuarta dosis. Muy bien, doctor Walter Oporto Pérez, director de la Red de Salud de Islay y Arequipa, le agradezco esta comunicación a través de Conexión Perú.
La realidad felicitarlo por ese trabajo encomiable que están realizando, ¿no? Sobre todo estos logros de reducir la incidencia en casos de TBC, ¿no? En Islay, ¿no? Mantuvo una cifra histórica, pero ahora hay una reducción que es digna de destacar. Le agradezco la gentileza, como siempre, doctor Walter Oporto. A ustedes el agradecimiento. Muy amable. Conversamos desde Islay, desde Arequipa, con el doctor Walter Oporto Pérez, quien es el director de la Red de Salud de Islay, ¿no? Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Hoy conoceremos cuáles son los impuestos que pagan las mineras formales en el Perú y qué son las devoluciones del IGB. Por un lado, las empresas pagan impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería y otros aportes. Si tenemos en cuenta los impuestos que pagan todas las empresas en el Perú, las mineras aportan casi el 18% del total. Estos pagos ingresan al fisco y no son